también las consideraciones técnicas de lo que es la aplicación de las vacunas de COVID-19 que ya están disponibles en el país. El esquema de vacunación antirrábica humano está contemplado en la resolución ministerial 024 del año 2017, que aprobó la norma técnica de salud 131, en la cual se dan todos los lineamientos para lo que es la prevención y control y vigilancia de la rabia humana en el país. ¿Cuál es la presentación de vacuna antirrábica humana que tenemos disponible? Es la vacuna Verorab, que es una vacuna de cultivo celular inactivada, que está justamente, actualmente viene en una jeringa precargada. No sé si algunos de ustedes ya tendrán esta presentación, alguna vez la habrán visto, porque anteriormente venía el vial con el soluto y el diluyente. Ahora ya viene justamente lo que le decía, el diluyente dentro de la jeringa precargada. Hay que introducirlo en el diluyente dentro del vial, reconstituirlo, precargarlo y administrarlo. Entonces, en el caso de lo que es rabia, mayormente en zonas urbanas, podemos tener casos de rabia por animales. Los mayores transmisores son lo que es el gato, el perro, en zonas silvestres el murciélago, el mono. Hay la falsa idea de que los roedores como la rata puede transmitir la rabia. En el caso de la rata no puede transmitir la rabia, sí puede transmitir el tétanos y otras enfermedades, pero no la rabia. Así que si tienen algún caso de mordedura de rata, no es indicación colocarle vacuna antirrábica, pero sí vacuna antitetánica. Entonces tenemos que en el caso de lo que es rabia, podemos tener dos presentaciones en los animales. Lo que es la rabia furiosa, así le dicen, que es cuando el animal está irritable, agresivo, como la imagen del gatito que vemos ahí. Y el otro es la forma muda o paralítica, en la cual en 2 o 4 días el animalito fallece, que tiene una parálisis progresiva, la salivación profusa, respiración dificultosa, la mandíbula está caída. Entonces, estas dos sintomatologías que podemos ver en los animalitos nos pueden indicar que el animal puede estar contagiado de rabia y hay que tener bastante cuidado de que no se lo transmitan a los humanos. Mayormente, ¿cómo es la transmisión a los humanos? A través de mordeduras, ¿no? Que es lo que vamos a también clasificar, porque eso va a determinar también los esquemas que van a recibir de acuerdo a cómo se presenta el accidente de la mordedura o la exposición. La vacuna que tenemos disponible en el país es una vacuna antirrábica de cultivo celular que sirve tanto para esquemas de pre y posexposición. La característica de esta vacuna es que esta vacuna tiene que conservarse igual entre +2 a +8 grados centígrados. Tiene una gran potencia de generación de anticuerpos, ¿no? El nivel de anticuerpos protectores en suero es de 0,5 unidades internacionales por mililitro. La dosis es una dosis de 0,5 para aplicación intramuscular y el lugar de inyección va a ser en la zona deltoidea o en la cara anterolateral del vasto externo, de acuerdo a la edad de la persona. La profilaxis antirrábica. ¿Qué quiere decir la profilaxis antirrábica? Es todos los manejos que vamos a hacer previo al tratamiento de la rabia. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para reducir el índice de rabia a nivel nacional, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es la prevención. La principal prevención es que los animales que puedan ser transmisores de rabia estén vacunados, ¿no? Anualmente el Ministerio de Salud hace una campaña que es el Bancan, que es que ofrece gratuitamente a todos los dueños de perritos lo que es la vacunación contra la rabia, perritos, gatitos. En caso la persona no llegue a optar por esta opción, también lo puede hacer en sus veterinarias particulares, ¿no? El caso de las personas que están en riesgo de contraer rabia porque tienen un trabajo como los veterinarios que trabajan con animales, como las personas que tienen que viajar a zonas de rabia silvestre, donde pueden sufrir mordeduras de mono, de murciélago, que son los ingenieros ambientales, forestales. Ellos deben recibir un esquema de preexposición. ¿En qué consiste el esquema de preexposición?
el esquema de preexposición consiste, la primera dosis es el día 0, el día de hoy. La segunda dosis es a los 7 días de la primera y la tercera dosis a los 28 días de la primera dosis. Ese es el esquema de preexposición con 3 dosis que deben recibir. En el caso de lo que es posexposición, eso es cuando ya pasó el accidente, el animal mordedor, ¿no? ha hecho una lesión en la piel de las personas o alguna lesión de la persona o mucosa de la persona ha tenido contacto con los fluidos salivales del animal. Entonces, ahí ya va a estar indicado un esquema posexposición, ¿no? Que es lo que vamos a ver en qué consiste el esquema posexposición. También se habla de la profilaxis post-exposición, que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a la severidad del caso, quizás aparte de la vacuna es necesario incluir la inmunoglobulina contra rabia, la inmunoglobulina antirrábica, el suero antirrábico. Eso va a ser de acuerdo a la confirmación que pueda darse de que el animal mordedor sí tenía rabia. Entonces, lo que primero tenemos que hacer cuando viene una persona con una mordedura posiblemente infectada de rabia es el tratamiento local de la herida. Lavarla, desinfectarla. No es tan recomendable hacer suturas, salvo que sea necesario hacer las suturas, ¿no? Porque ponga en riesgo la integridad de la zona, pero si es que la herida no requiere de suturas, al menos sí es recomendable mantenerlo así, porque al cerrar la herida, si hay virus de la rabia dentro de la herida, al momento de no tener luz es más fácil su replicación. Entonces, por eso es importante solamente hacer cuidados con lavado, ¿no? Lavarlo, desinfectarlo. También es importante la administración de la vacuna antirrábica, ¿no? Lo antes posible. No quiere decir que porque me mordió hace una semana, recién me voy a vacunar, va a ser el mismo efecto. No, lamentablemente no va a ser el mismo efecto. En el caso de todas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, es también cómo ha sucedido este accidente. Primero tenemos que evaluar el animal mordedor. Si este animal sospechoso, mordedor, ¿no? Que es sospechoso de rabia, es un perro o un gato, si es que este animal es identificable. Si tiene un dueño, podemos ubicar el domicilio donde va a estar este animal para que le puedan hacer un seguimiento en los 10 días posteriores a la mordedura. ¿Por qué hasta el 10.º día? Porque se tiene que observar que en esos 10 días no aparezca algún signo de rabia en el animal, que son los signos que hemos visto en las diapositivas anteriores. Si apareciera alguno de estos signos de rabia, entonces sí sería necesario descartar rabia en el animalito para poder ver que la persona no esté en riesgo inminente de desarrollar rabia, ¿no? Aparte, tenemos que ver la herida, el grado de exposición por la herida. Si la herida ha cogido zonas como pulpejos de dedos, cara, cuello, o ha sido muy profunda la herida y ha habido un desgarro, ¿no? Del tejido, entonces se considera que es una mordedura grave y el riesgo de infección es mucho mayor también. Entonces, si es que el animal mordedor no es ubicable, ya no lo vuelven a ver, no tiene dueño, no tiene un domicilio donde hacer el seguimiento, también se considera que la exposición es severa, porque no podemos determinar si hay el riesgo o no de que la persona esté infectada de rabia. Si el animal es desconocido, también lo vamos a considerar grave. ¿Y en qué consiste el esquema post-exposición? El esquema post-exposición ya contempla 5 dosis. La primera dosis es el día 0. La segunda dosis es 3 días después de la primera dosis. La tercera dosis es 7 días después de la primera dosis. La cuarta dosis es 14 días después de la primera dosis. Y la quinta dosis es 28 días después de la primera dosis. Este es el esquema post-exposición de lo que es vacuna antirrábica. No hay otro esquema distinto. O sea, lo que sí vamos a ver es qué pasa cuando la persona, al igual que los otros programas de vacunación,
también sucede, las personas no acuden a su cita y se atrasan. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Entonces, en esos casos vamos a ver más adelante que pues, tenemos que reprogramar la cita. Entonces, si reprogramamos la cita, el esquema va a correr la misma cantidad de días. Si para la segunda dosis ya no vino, bueno, vamos a retroceder. Si la segunda dosis ya no vino el día jueves 4, sino vino el día viernes 5, entonces la tercera dosis ya no va a ser el lunes 8, sino va a ser el martes 9. O sea, todo el esquema corre un día, ¿no? Que es el día que se atrasó. Lo que sí no podemos considerar es que se abandone por más de 10 días de la cita. Si el aplazamiento es más de 10 días de la cita, el esquema se considera como abandono y ya en ese caso se evalúa de acuerdo a la severidad del caso, se reinicia esquema o simplemente se suspende. Entonces, de acuerdo a la exposición, vamos a tener que una exposición leve es cuando la lesión generada es una única lesión y es superficial, no se encuentra en cara, cabeza, cuello, genitales, ni en pulpejos de dedos, de manos y de pies. Y aparte, el animal es ubicable y también se le puede hacer el seguimiento por los 10 días. ¿Es necesario colocarle suero antirrábico a esta persona? No es necesario. ¿Es necesario colocarle vacuna a esta persona? Se iniciará la vacunación si es que el animal mordedor desaparece, muere o presenta sospecha de rabia dentro de los primeros 10 días. En el caso de exposiciones graves, ¿cuáles son las exposiciones graves? Es cuando el animal mordedor sí ha lesionado cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejos de dedos, o la lesión es profunda, múltiple. En ese caso se tiene que hacer igual el seguimiento, no es indicado el suero, pero sí hay que iniciar la profilaxis con la vacuna, ¿no? Al menos las primeras 2 dosis hasta que se termine el seguimiento del animal por los 10 días. Si en el seguimiento del animal se encuentra sano al término de la observación, entonces ya no va a ser necesario continuar. Si no es posible continuar el seguimiento del animal porque el animal se murió o el animal desapareció, entonces se indica de acuerdo al riesgo continuar con el calendario hasta la 5ª dosis. Y si en caso, en este seguimiento, el animal se le confirma que tenía rabia, ahí se indica aplicar el suero antirrábico hasta antes de aplicar la tercera dosis o hasta antes del 7º día de iniciada la vacuna. Cuando hay cualquier tipo de mordedura, ¿no?, de un animal sospechoso y esta lesión fue en cara, cuello y no se pudo completar el seguimiento, ahí también es indicado un esquema completo. Ahí sí no hay lo de los 2 dosis. Ahí sí es indicada las 5 dosis de vacunación antirrábica. Cuando el animal mordedor no es ubicable, también es indicada la vacunación con las 5 dosis de vacuna antirrábica. Y si en el caso se obtuvo una muestra encefálica en laboratorio que confirma que el animal mordedor sí tenía rabia, está indicado el suero y también la vacuna antirrábica. Si el caso es debido a un animal mordedor de rabia silvestre, por ejemplo, un murciélago, hay que indicarle suero y vacuna antirrábica. Entonces, ¿cuál es la profilaxis post-exposición, no, de la persona? A aplicarle justamente el esquema de vacuna antirrábica de ser ideal hasta las 5 dosis, sobre todo cuando es una mordedura grave y cuando el animal mordedor está no ubicable. ¿Qué pasa si abandono el esquema? Es justamente el esquema que les decía, ¿no? Si la persona ha abandonado, entonces el día que retoma su vacunación, no la recibió, por ejemplo, en este caso, este ejemplo, la persona no recibió el día 8 su tercera dosis, sino que recibió el día 10.
Entonces, ¿cuándo va a ser su cuarta dosis? El día 17. Y la quinta dosis, el día 1 del mes que sigue, ¿no? En este caso, vemos que se aplaza el esquema de vacunación. Ya no vamos a considerar el primer día de aplicación como el día cero, sino de acuerdo al día que se aplazó, contábamos el nuevo esquema. ¿Cuáles son los criterios para suspensión de la vacunación antirrábica? Los únicos criterios es que por el laboratorio al animalito mordedor se le diagnosticó negativo. Y el otro es que, que que el animal mordedor, o sea, que no indica que pueda suspenderlos, perdón. Que el animal mordedor presente el dueño del animal mordedor presente su carnet de vacunación. O sea, por más que nos presenten el carnet de vacunación del animalito mordedor que ha recibido su vacuna antirrábica, así sea el año pasado, eso no es motivo para dejar de vacunar a la persona, sobre todo cuando ha tenido una exposición grave. Lo único que podemos hacer es cuando suspenderlo, es cuando sí se hizo un seguimiento y en el seguimiento de los 10 días del animal mordedor no se observó signos de rabia. Y en este caso, ¿cuándo vamos a decir que una persona está protegida? Cuando completó todas las dosis de la profilaxis post-exposición. ¿Cuándo abandonó? Cuando no acudió a su esquema indicado. ¿Cuándo se suspendió? Cuando por indicación médica se suspende la vacunación debido a que aparentemente el animal agresor está sano por el seguimiento que se hizo en los 10 días. ¿Cuándo se hace una referencia? Cuando, por ejemplo, somos el establecimiento que coloca su primera dosis de vacuna antirrábica, por ejemplo, nosotros iniciamos el calendario, pero la persona nos refiere de que él vive por otro distrito y se le hace más cerca, ¿no? Continuar su esquema de vacunación, tenemos que referirlo y confirmar que fue recepcionado en este otro establecimiento para que pueda completar su calendario de vacunación. Ahora, referente a las vacunas contra el coronavirus que han llegado al país, hasta el momento tenemos solo 2 laboratorios que están abasteciendo al país. Uno es la vacuna Sinopharm y el otro es la vacuna del laboratorio Pfizer. Empezando con la vacuna de Sinopharm. En el caso de la vacuna Sinopharm, es una vacuna inactivada de células Vero que va a presentarse en un vial monodosis de 0.5 con una suspensión ligeramente transparente. La indicación es un esquema de 2 dosis, ¿no? Que debe recibir la persona. Cada dosis es de 0.5 vía intramuscular en la zona deltoidea, porque esta vacuna no está aprobada todavía en niños. Y el intervalo mínimo debe ser de 2 a 4 semanas. Según los ensayos clínicos, se vio que la mayor efectividad es a los 21 días de la primera dosis. ¿En quiénes están contraindicadas estas vacunas? En individuos que son alérgicos a alguno de los componentes del producto o personas que tengan alguna enfermedad crónica no controlada o algún historial de hipersensibilidad con otros productos u otras vacunas. Y si en ese momento del día de la aplicación de vacuna la persona tiene fiebre o está en la fase aguda de una enfermedad, lo ideal es posponerlo hasta que estén las condiciones adecuadas. ¿Cuál es la advertencia especial o precaución para esta vacuna? De que al ser un producto nuevo, como otras vacunas, ¿no? Que están también de distintos laboratorios, hay que tener en consideración que posterior a la aplicación de la vacuna, la persona debe permanecer durante al menos 30 minutos después de la vacunación en observación para disminuir el riesgo de alguna reacción inmediata que no sea atendida. ¿Qué personas deben tener cuidado? Como es una vacuna intramuscular, personas que tengan alguna trombocitopenia o que tengan algún trastorno de coagulación, ¿no? Si la persona también tiene algún problema de inmunodeficiencia, no es que esté contraindicada administrarle la vacuna, sino que puede estar reducida la respuesta inmune de la persona a la vacuna. Por ejemplo, personas que tengan diabetes, personas con VIH,
No quiere decir que no se van a vacunar, sí se pueden vacunar, pero quizás esas personas van a hacer un título de anticuerpos menor que otras personas. También con quién hay que tener cuidado al administrar esta vacuna, con personas que tengan trastornos neurológicos progresivos o epilepsias no controladas. Una observación que también nos hace el laboratorio es que en realidad no hay una protección al 100% con esta vacuna. La protección que nos confiere no es que no nos vamos a contagiar de coronavirus, sino que vamos a disminuir la probabilidad de tener complicaciones severas, ¿no? De saturaciones extremas o riesgo de hospitalización en cuidados intensivos, ¿no? Las reacciones adversas que se han presentado durante los ensayos con esta vacuna, lo muy común es el dolor en la zona de inyección. Después la fiebre, el dolor de cabeza, diarrea, malestar general, muy poco frecuente, un ligero exantema en la zona de aplicación, un poco de náuseas, vómitos en algunos casos, pero otras reacciones severas, al menos en personas que no tenían alguna contraindicación, no se han observado. En el caso de la vacuna contra Pfizer, la caso de la vacuna contra Pfizer es otra tecnología que se ha usado. Se ha usado la tecnología de ARN mensajero modificado, ¿no? Que está formulado con una cápsula de partículas lipídicas que codifican la glicoproteína S, que es mayormente la proteína S la que va a generar esta inmunidad en la persona, ¿no? Entonces, en el caso de las vacunas ARN mensajero, hay muchas personas que estaban escépticas sobre esta nueva tecnología que se estaba formulando las vacunas contra coronavirus, pero sabemos que es una de las vacunas que tiene una respuesta inmune muy buena, ¿no? Hasta el momento, los estudios que ya se vienen aplicando en los países esta vacuna han determinado que al menos por 6 meses está confiriendo inmunidad en las personas. Claro, no al 100% como quisiéramos, pero sí con un muy buen título de anticuerpos y por un tiempo prolongado. ¿Cuál es la composición de esta vacuna? El vial es un vial multidosis. Salen 6 dosis de este vial. Cada dosis es de 0.3 mililitros que contienen que debe administrarse a cada una de las personas, ¿no? El vial debe ser reconstituido con un diluyente, que el diluyente es cloruro de sodio al 0.9%, no tiene preservantes, así que una vez reconstituido solo tenemos 6 horas para poder utilizar este vial que ha sido reconstituido. Si pasamos de las 6 horas, el excedente que nos quede ya no puede ser usado. La presentación, como les decía, es un vial multidosis. Bueno, acá dice 5 dosis, pero dentro de lo que es el ministerio, viendo si vamos a disponer de jeringas de mínimo espacio muerto, ¿no? Así se les dice, pueden llegar a salir hasta 6 dosis. Pero si tenemos las jeringas convencionales, solamente 5 dosis. La vía de administración es la vía intramuscular, la dosis es 0,3, el esquema es de 0 a 20, 0, día 0 es el día de aplicación de la primera dosis y día 21 es 21 días después de la primera dosis. El almacenamiento a nivel central, o sea, en los grandes almacenes del ministerio, puede estar a menos 75 grados centígrados o hasta 15 grados centígrados y se almacena así por 6 meses. A nivel local la tenemos que tener entre +2 a +8 grados centígrados y de esa manera nos dura solo 5 días en esa temperatura. Hay que minimizar la exposición al sol porque es fotosensible, ya sea al sol o también a la luz de los que tengamos la luz eléctrica, porque podría alterar la efectividad de la vacuna. Y cuando una vez que se hace el proceso de descongelamiento para que esté entre +2 a +8 grados, ya no se puede volver a congelar los viales. Ya no. Ya una vez que se reconstituyó o se descongeló, debemos usarle en esa sesión de vacunación. Una vez que hayamos reconstituido el vial, la suspensión que vamos a obtener es una suspensión ligeramente blanquecina, como la de la imagen que estamos observando.
¿Cómo vamos a manejar estos viales? Porque había mucha incertidumbre de esta vacuna, porque necesitaba ultracongeladoras, este, que no, que la capacidad que tengamos a nivel nacional no sea la ideal, porque no, normalmente en todos los establecimientos no tenemos ultracongeladoras, sino tenemos refrigeradores, pero como podemos ver, no es que la vacuna tenga que estar siempre en bajo cero. La vacuna puede estar en ese rango de +2 a +8, pero por un lapso de 5 días. Quiere decir que nuestras estrategias de vacunación tienen que contemplarse para que en ese lapso de 5 días yo pueda acabar todo lo que me han abastecido. En el caso de cuando se hace un descongelamiento rápido, también es otra de las estrategias cuando se hacen campañas masivas de vacunación sobre todo, es que cuando la vacuna está a temperatura de hasta 25 grados centígrados, no debe permanecer más de dos horas en esa temperatura de ambiente de hasta 25 grados centígrados. En el caso de los viales, como es un vial que les manifestaba que solamente dura 6 horas posterior a la dilución, tenemos que tener en cuenta de registrarle la fecha y la hora de la reconstitución, de la dilución, ¿no? Una vez que cargamos las dosis, ese frasco debe ser desechado para que no pueda otro manipulador, ¿no?, de la vacuna, y tenemos que tener en cuenta todo lo que es la manipulación de los residuos, ¿no?, el descarte de los viales en bolsa roja, ¿no?, para que sean después destruidos. La dilución va a hacerse con 1.8 mililitros de cloruro de sodio al 0,1%, ¿no? En el caso de la dilución, no debe el producto agitarse bruscamente. Vamos a ver ahora una lámina en la cual debe hacer una reconstitución con un movimiento suave, giratorio, no bruscamente, ni generando espuma, ni contra otra superficie, o ni tampoco cogiendo el vial con toda la mano, porque podemos alterar la temperatura del vial, ¿no? Entonces, como vemos en esta imaginación, es invertir, ¿no?, el vial con 10 movimientos sin agitar, solamente invertir, ¿no?, hasta que la suspensión esté uniforme de un color ligeramente blanquecino, que no haya partículas opacas, ¿no?, u otras sustancias extrañas dentro del vial. La técnica para reconstituirlo es, como les decía, 1.8 mililitros del diluyente de cloruro de sodio, se añaden al vial, ¿no? Se puede limpiar el tapón con un antiséptico antes de volver a pinchar el tapón para cargar la dosis que es 0.3 que le vamos a administrar a la persona. Y en el caso de... Este no, es la misma. En el caso de la fecha y la hora que debe ser etiquetado, ¿no?, para evitar usar más de las 6 horas que me puede servir este vial reconstituido. Las advertencias, igual debemos tener a la persona posterior a la aplicación de la vacuna en una sala de observación por al menos unos 15 a 30 minutos, sobre todo para poder observar reacciones alérgicas inmediatas. Tenemos que tener disponible nuestro kit de SAVI, que no debe faltar lo que es la epinefrina, ¿no? En el caso de personas que tienen mayor tendencia a hacer reacciones adversas como shock anafilático, se ha observado que son personas que tienen antecedentes de otras reacciones severas con otras vacunas, ¿no?, que han hecho ya shock anafilático con otras vacunas, o que tienen algún historial de alergias a medicamentos o alimentos que llegaron a ser shock anafilático. En el caso de estas personas tenemos que tener más cautela incluso. ¿Cuáles son las reacciones adversas que más se han observado con la vacuna de Pfizer? Dolor dolor en el lugar de inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, fiebre, náuseas, malestar y linfadenopatías, pero en una frecuencia mínima, ¿no? Entonces, esas son las reacciones que más se han reportado, pero tenemos que estar atentos a otras reacciones que se puedan presentar, porque son productos nuevos, ¿no?, que se han aplicado más en otras poblaciones
y que tenemos que ver también cómo reacciona nuestra población, ¿no? Bien, entonces ya llegamos a la parte final, licenciada Fiorella, después de una ardua jornada. Mm. Entonces, vamos a continuar con las preguntas. Vamos a ver. Almendra Simón ha levantado la mano. Almendra, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, Liz, disculpe, mire, lo que pasa es que el día miércoles yo recibí la primera vacuna de Sinopharm. Yo tengo un bebé de 4 meses. Le consulté a la doctora si es que había algún problema en ello. Me dijo que eso depende porque no hay estudios. Pero recuerdo, de acuerdo a la capacitación que nosotros estamos recibiendo del diplomado, justamente la licenciada Fiorella dijo que es una vacuna inactivada. Por lo tanto, no generaría ningún problema y incluso creo que podría pasar anticuerpos para mi bebé. Pero mi Sí, pregunta es, efectivamente, ya hay estudios que lo están determinando. En otros países, sobre todo en Europa, donde ya tienen más tiempo de aplicación de las vacunas de COVID más que nosotros, ya hay estudios en los cuales han visto que la transmisión a través de placenta y a través de lactancia materna de la vacuna de coronavirus se ha efectuado y que han dosado anticuerpos en los recién nacidos y han tenido anticuerpos neutralizantes. O sea, sí, no habría ningún problema. ya, Liz, y una consulta, mire, tengo dos preguntas así. ¿Cómo usted prepararía la vacuna del Pfizer? O sea, se utiliza ya el cloruro de sodio, pero utiliza la jeringa de 3 mililitros para ponerla como 1,8. Y otra pregunta es que, por ejemplo, si hay una reacción adversa y está la epinefrina, ¿cuánto es la dosis que debemos de colocar de acuerdo al kilogramo de peso de paciente? Gracias. Ya. En el caso de lo que es la vacuna de Pfizer, tenemos que tener en cuenta lo que es la presión al momento de introducir el diluyente, ¿no? Tal vez algunas personas ya puedan haber notado, ¿no? Que como si ponemos con una jeringa muy grande, la presión positiva que vas a introducir es mayor. Cuando cargues tus dosis, vas a tener una oposición de fuerzas, ¿no? Al momento de querer introducirlo, o incluso te va a botar mayor contenido del que tú tienes que cargar, que es 0,3 para dosis, cada dosis. Lo ideal es que sea con una jeringa que no sea de tanto volumen, para que pueda ser preciso, ¿no? Al momento de introducirlo, la cantidad adecuada, que es 1,8, y el otro es para evitar la presión que se pueda generar, ¿no? Al momento de introducir el contenido. En el caso de la dosis de epinefrina, sí, la dosis va a depender del kilogramo de peso. Hay que recordar que la vía más rápida de aplicación de epinefrina, mayormente tenemos la idea de que es subcutáneo, que hay que aplicar la epinefrina, pero la absorción más rápida no se va a dar de vía subcutánea, sino vía intramuscular. La dosis es 0,01 por kilo de peso. Entonces, hay que tener en cuenta que la epinefrina viene en una ampolla en la cual tenemos 1 miligramo por mililitro. Entonces hay que reconstituir eso en cloruro de sodio, ¿no? Si es que la vas a administrar y calcular de acuerdo al peso de la persona. Lo ideal sería que tengamos nosotros disponibles en nuestros kits de Savis unos dispositivos de epinefrina que ya son incluso autocolocables, que eso ya se cuenta con otros países. La persona tiene unos tipos lapiceros, no sé si ustedes han visto que hay como unas insulinas que son tipos lapiceros, que la persona pone las unidades, ¿no? Y se inyecta nada más y ya el dispositivo calcula las unidades. Estos dispositivos tienen la misma metodología. Colocan las unidades por el kilo de pesos que tiene esta persona y ya es colocable incluso. Esto facilitaría bastante para que la persona cuando tenga esta reacción inmediata no tengas que estar calculando cuánto pesa la persona y de una vez ya solamente administrar con el dispositivo de epinefrina. Pero la dosis es esta, es 0,01 por kilo de peso. Dice, entonces, bajo su experiencia, para culminar, es que para colocar el cloruro de sodio al momento de la combinación entre la vacuna de Pfizer, ¿usted utiliza la tuberculina o cuál utiliza usted en su caso? Realmente lo más específico es la tuberculina y es el que te va a generar menos presión al momento
de aplicarlo, pero va a depender mucho de la disponibilidad de que ustedes tengan en su establecimiento y de acuerdo con lo que les abastezcan a ustedes para hacer la reconstitución. Muchas gracias, Liz. Gracias, Almendra. Entonces, licenciada Vanessa, puedes habilitar tu micrófono también. ¿Qué tal? A modo de, no en todo caso de consulta, sino de, por ejemplo, experiencia, debido a mi trabajo, yo tengo la oportunidad de administrar las vacunas para prevenir COVID-19 y al administrar lo que es el Pfizer, bueno, sí, efectivamente, a modo de diluir se usa, ¿no? Lo que es 1.8 de cloruro de sodio. Y bueno, nosotros como insumos, nos prevén de jeringas de 3 ml con aguja de 21G por 1,5 y al modo de administrar que es intramuscular, ahí utilizamos las jeringas de 1 ml con aguja de 25G por 1. Eso ocurre a nosotros, bueno, en este caso nos prevén de ese insumo para poder realizar la vacunación de Pfizer. ¿Y cuántas dosis llegan a salirte de tu vial, por ejemplo, con este tipo de jeringa, de la de 25 por 1? Por ejemplo, cuando nos capacitaron, también no tiene mucha similitud con lo que usted está anunciando, comentando en esta clase. Nos indicaron que efectivamente, si bien es cierto, al utilizar la vacuna como tal, que viene una cantidad propiamente, más al adicionar lo que es el cloruro en 1.8, alcanza un total de dosis para, en este caso, 6 personas. Al hacer ello, queda un excedente. Ese excedente no se utiliza porque nos indicaron de que así hubiera un excedente, por ejemplo, no sé, supongamos que te quede 0.1 y no es que al preparar otro frasco tú digas, no, no, ahí tengo 0.1 más 0.2, ya puedo administrar un 0.3 a una persona. Nos dijeron que esto no deberíamos hacer. Entonces, para Exacto. tal caso, la respuesta solamente alcanza para 6 dosis y ese excedente se conserva. Es más, hay todo, bueno, en realidad, cada campaña de vacunación que se realiza o en cada área de trabajo, siempre hay toda una coordinación en cuanto a logística y estadística o administrativo, ¿no? Entonces, cuando a veces, a modo de poder ordenar, porque cuando tú vacunas tantas personas en una campaña, pierdes a veces la oportunidad de poder hacerlo incluso más lento, más ordenado, y a veces te apuran y, por ejemplo, se trabajaba de modo ordenado de la siguiente manera. Nosotros ya nos levantábamos muy temprano y organizábamos las jeringas ya con liguita, lo agrupábamos en 6. Entonces, si se acababa mi frasco, entonces yo sabía muy bien que tampoco me deberían sobrar jeringas, al menos las que tengo disponibles, porque mis jeringas también están agrupadas por 6. Y de esa manera yo iba avanzando. Yo decía, no, ya tengo 3 frascos vacíos. Y sabía muy bien que coincidía con mi número de jeringas. También eso también hacíamos en mi trabajo. Claro, genial en realidad, porque también cuando tienes esas actividades masivas puedes perder la cuenta, ¿no? Y la Así verdad que es. si tú ves un pequeño excedente, piensas que quizás todavía puedes cargar porque no llevas bien la Exacto. cuenta y por ahí te das cuenta, no completé los 0.3 y era de que en realidad era para ya descartar ese frasco, ¿no? Bien, aquí tenemos otras consultas. Vamos a ir aquí. Lady Marrique, yo tengo mis 2 vacunas de Sinopharm y tengo un familiar con COVID-19. ¿Me puedo volver a reinfectar? ¿Y cómo serían los síntomas? En el caso en realidad ninguna de las dos vacunas va a hacer que no te infectes. O sea, no hay ninguna vacuna que al 100% te proteja de no infectarte. Lo que sí va a hacer la vacuna es disminuir tus probabilidades, y no al 100% tampoco, es disminuir tus probabilidades de generar una infección severa. Lo que tienes que tú hacer al tener contacto con una persona que ahorita está infectada es tener todas tus medidas de prevención tal y como si tú no estuvieras vacunada. Usar tu mascarilla, tu protector facial, lavarte las manos, tener el distanciamiento necesario. ¿Por qué? Porque no está garantizada, por tener tus 2 dosis, no está garantizado que no te vas a enfermar de coronavirus. Puedes contagiarte y la probabilidad de disminuir el riesgo de infección severa va a depender también de la respuesta inmunológica que tú has tenido a la vacuna.
no todas las personas vamos a tener la misma respuesta a una vacuna. Va a depender de nuestro sistema inmunológico. Hay personas que sin que sepamos tenemos quizás algún problema inmunológico de fondo y no se ha manifestado por el momento, y quizás mi respuesta de anticuerpos va a ser menor a otra persona que sí tiene bien su sistema inmunológico. O sea, si tú tal vez tienes alguna condición como diabetes, tomas corticoides, estás con artritis, lupus, tomas algún corticoide, algún tratamiento inmunomodulador, entonces, y en esa temporada de tiempo, tú has sido vacunada, quizás tu título de anticuerpos generado no ha sido tan alto. Entonces, tienes que guardar igual todas las medidas de prevención, tal y como si no estuvieras vacunada. Bien, aquí, a ver, otra consulta, vamos a ver. Rosalín Yauri, una consulta. Mi hermana completó la vacuna pentavalente de bebé, pero ya no ya no se le colocó la DTP a los 18 meses ni a los 4 años. Y ahora que ya tiene 13 años, cuando la llevé a vacunar de DT, solo le pusieron una sola dosis y ya no necesitaron más. En el caso de ella, sí debería continuar esquema, ¿no? Para que tenga un esquema de 3 dosis de DT y ya después de eso, cada 10 años un refuerzo. Ese es el esquema nacional. Bien, entonces, Yasmín, ¿qué vacuna es recomendable aplicarle a una persona oncológica? ¿La de Pfizer o la Sinopharm? ¿O eso tendría que ser manejado con su médico de cabecera? Bueno, en realidad tenemos que tener más datos, porque puede ser una persona oncológica que ya recibió quimioterapias anteriormente y ya pasó más de 3 meses desde que terminó sus quimioterapias, o puede ser una persona oncológica que ahorita está en quimioterapia o radioterapia o con un tratamiento inmunosupresor y que tal vez no está en las condiciones adecuadas, no tanto porque vaya a ser una reacción adversa con una o la otra vacuna, sino porque, como les explicaba, si ella está con un tratamiento inmunosupresor, por más que la vacunes, quizás no va a generar la misma protección que si la vacunamos en el momento idóneo, que sería por lo menos 3 meses después de algún tratamiento inmunosupresor que pueda estar recibiendo por su tratamiento al cáncer. Licenciada, buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Cómo saber si uno puede estar protegido sabiendo ahora que existe la variante brasileña y posiblemente de aquí a unos días otras subvariantes? ¿La vacuna Pfizer sería efectiva? ¿De qué manera funcionaría? O más adelante, que creo que también va a llegar la vacuna rusa, o sea, ¿nos llegaría a proteger? Eso solo se va a terminar con los ensayos, en realidad, ya sea por esta variante o por cualquier otra variante, solamente con los ensayos clínicos que se hagan, los estudios, se va a determinar si es que protege contra otras variantes. Por lo que sé, Pfizer sí ya ha evaluado con las variantes de Reino Unido, o sea, ya ha evaluado que sí protege contra esa variante, pero aún no hay un estudio con la variante brasilera. Entonces, la mejor recomendación es de que nos sigamos protegiendo como lo hemos venido haciendo hasta antes de las vacunas. O sea, por más que tengamos las 2 dosis de la vacuna, ya sea de Sinopharm, ya sea de Pfizer, no nos confiemos, no bajemos la guardia en dejar de usar la mascarilla, en dejar de usar protector facial, la higiene de manos, la desinfección, el distanciamiento. Todas esas medidas se tienen que mantener, porque hasta el momento no hay nada que sea, ninguna vacuna que nos proteja al 100% y contra todas las variantes que esté demostrado no hay. Solamente tenemos que sí seguir con nuestras medidas de prevención. Claro, licenciada, entonces eso quiere decir que hay un riesgo de hacer la enfermedad. Es que hay un riesgo de igual contagiarte, así sea con esta variante o con cualquier otra variante. Ninguna de las vacunas en sus estudios refiere que te van a proteger al 100% de desarrollar la enfermedad. Lo que sí, los estudios de eficacia... La muerte me refería, disculpe.
Ajá, claro. Eso sí, las probabilidades de disminuir casos severos que puedan llevar a letalidad sí lo manifiestan los ensayos clínicos, pero no hay Y todavía hacer un caso ensayos. leve, licenciada, estando vacunada con la Sinopharm, la Pfizer, la vacuna china, podría llegar a ser la enfermedad de manera leve, así siendo otros subtipos de variantes. Claro, la idea de las vacunas es que tú, si te vas a contagiar, llegues a hacer casos leves. Pero con estas nuevas variantes, tienen que los laboratorios hacer nuevos ensayos para determinar la efectividad con estas nuevas variantes. Puede ser que la probabilidad de desarrollar casos leves sea lo mismo que con cualquiera de las otras variantes o sea menor, pero los únicos que lo van a determinar va a ser con los ensayos que se puedan hacer con las personas que puedan haber estado vacunadas y que puedan haber estado expuestas a esta nueva variante. Todavía no hay esos resultados. Ok, licenciada, muchas gracias. Gracias. Licenciada Vanessa, puede hacer su consulta. O en todo caso. Sí, por ejemplo, he tenido oportunidad que he escuchado decir colegas, ¿no? Cuando una mamá se acerca con sus hijos entre 16, 18 años, es decir, adolescentes, y les dice, disculpe, mis hijos también ya podrían recibir algún tipo de vacuna ya que son grandecitos y preguntan por la hepatitis B. He sabido escuchar que las colegas algunas dicen, ¿no? No, pero si su hijito ha completado su esquema de niño, ya no es necesario. Entonces, ahí ya de repente surgía la pregunta, ¿no? Si bien es cierto, hay un esquema nacional de vacunación para menor de 5 años, si esa mamá es responsable y efectivamente el niño cumplió todo el esquema, aún así es necesario que siga direccionándose las vacunas conforme a la edad, ¿verdad? Sí, es necesario que a los 16 años de edad puedan iniciar un calendario de vacunación de 3 dosis de hepatitis B de 1 mililitro. Licenciada Carol, puedes hacer su consulta también. Buenas tardes. Quisiera hacerle dos consultas. La primera, por ejemplo, si tengo una paciente, no una gestante, que ya se recuperó del COVID, ¿cuándo se estaría colocando la vacuna de DPT celular o la DT? Y la siguiente pregunta es que si tengo otro paciente, ¿no? Con herpes zóster y ya recuperado, ¿cuándo se debe de colocar la vacuna de la varicela? Gracias. Allá. En el caso de la gestante, primero hay que evaluar la semana gestacional que tiene, ¿no? Si ella ya tiene más de 20 semanas de gestación, sí podrías considerar la vacunación contra COVID si ella también lo desea. Ahora, el tema, no, de DPTA me dices, ¿no? Creo que Sí, ella tuvo COVID y quiere saber de sí, DPTA. Si tienen de 27 semanas a 36 semanas, puedes considerar la vacunación de DPTA, no hay ningún problema. La cosa es cuánto tiempo antes ella tuvo el COVID, ¿no? marzo, Y en marzo. en este mes pasado, o sea, hace un mes. Sí, sí. Ya. Y la severidad del caso fue leve, requirió oxígeno, lo hospitalizaron, ¿cómo fue el Requirió cuadro? oxígeno, requirió oxígeno. Desaturó. Sí, Ya, entonces, esos casos, la recomendación del ministerio es de que pueda aplazarse la vacunación hasta 90 días. Pero si aplazamos hasta 90 días, la vacunación, vamos a salir del rango de la DPTA, porque la DPTA es de 27 a 36 semanas. En ese caso, se evalúa riesgo-beneficio. No hay todavía una evidencia que si se coloque la vacuna de alguna vacuna antes del periodo de las 90 semanas pueda generar alguna reacción adversa en la señora. Recordemos que la vacuna que va a recibir es DPTA, no es una vacuna contra COVID. ¿Cuál es el beneficio? Que la mamá y el bebé van a estar protegidos con la vacuna DPTA. Si la señora en el lapso de tiempo de las 27 a 36 semanas no tiene un alto riesgo estético, no tiene alguna complicación o secuela del COVID que pueda estar imposibilitando la vacunación,
se evalúa, ¿no?, con su médico tratante, y si el beneficio es mayor al riesgo, se puede proceder a vacunar. Ok, gracias. Y con referente a la segunda pregunta, si de un paciente que ha tenido herpes zóster, ¿cuándo se le estaría colocando la vacuna de la varicela? En el caso de la vacuna de la varicela en personas con herpes zóster, ya no sería recomendable en realidad, pues recordemos que el virus de la varicela puede ser uno de los desencadenantes que a largo plazo generen el herpes zóster. Si él ya presentó el herpes zóster, no es recomendable. Lo que sí es recomendable es colocarse la vacuna de varicela antes de poder desarrollar el herpes zóster. Esa es la inversa, más bien. Muchas gracias. Ya. Ok. Muchas gracias, licenciada Carol. Vamos a ir a responder un par de preguntas y vamos a cerrar así la jornada del día de hoy. Sabemos bien que mañana también continuamos con la segunda fase, entonces vamos a contar con la licenciada Mireya, la licenciada Cristina, y para cerrar también con broche de oro el taller de la licenciada Fiorella, que vamos a realizar también. Entonces, vamos a ver aquí, Tanay, una consulta: si se vacunó la primera dosis de Pfizer y después tuvo COVID, para la segunda dosis, ¿cómo se reprogramaría las dosis siguientes? Bueno, la recomendación del ministerio es 90 días después de la infección por COVID. En ciertos casos se está poniendo también a evaluación de cada caso, ¿no? De acuerdo a la severidad del caso que ha tenido la persona. Porque también al aplazarlo 90 días después, estamos saliendo del rango del estudio, del ensayo, en la cual se han medido los títulos de anticuerpos, ¿no? Bien, sí. La siguiente consulta de Lady Manrique: a la paciente que le pone su tercera dosis de DT a los 15 años y sale gestando a los 20 años, si se sabe que esta vacuna nos protege, nos protege 10 años, ¿solo se le pone la DPTA o ya no es necesario? No, sí, cuando la señora esté gestando, a pesar de tener ya un esquema completo, colócale su vacuna durante la gestación. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar también que hay que generar anticuerpos para que a través de la placenta le pasen al bebé. Ok. Y una última consulta de María Gracia Vázquez. En este caso fui vacunada con segunda dosis de Sinopharm. Quisiera saber si hay alguna prueba, así como en la hepatitis, que evalúa la reacción inmunológica que mi cuerpo generó, porque tengo una colega que nunca se ha contagiado y con la segunda dosis se sacó la prueba cuantitativa y le salió reactivo para COVID-19. ¿Qué significa ello? Hay una prueba que están aplicando, que es una prueba de quimioluminiscencia que mide los anticuerpos neutralizantes, pero no está al 100% comprobado que sea una prueba que esté ligada a los anticuerpos generados posterior a la vacunación. En el caso de tu compañera que se infectó, entiendo, ¿no? Después de haber recibido la segunda dosis, no hay que asociar de que se infectó porque recibió la vacuna. La vacuna no tiene la capacidad de generarte la infección. Son vacunas en las cuales o el virus está totalmente muerto o ni siquiera es el virus completo, es una fracción nada más que no es capaz de generarte la infección. Lo que sí hay que tener bien en claro, que somos todos personal de salud para poder trasladarle los mensajes correctos a la población, porque dentro de poco vamos a estar vacunando a más población, más que los adultos mayores, que los que son vacunados ahorita, ¿no? Hay que ser bien claros en explicarle a la población que la vacuna no va a proteger de que no te dé el coronavirus, para que la gente no se confíe, no genere una falsa expectativa de que una vez vacunado ya no se va a enfermar de coronavirus. Sí te puedes enfermar de coronavirus.
Lo que vamos a disminuir con la vacuna es la probabilidad que llegues a ser un caso severo. Y te digo, vamos a disminuir la probabilidad, porque tampoco se trata de decir que no vas a tener un caso severo. No es al 100%. Bien. Jonathan Pacheco, si la gestante recibe la tercera dosis de DT, ¿tengo que administrar la vacuna DTPA? Cuando estés gestando entre las 27 a 36 semanas, sí. Bien. Entonces, ya se han resuelto todas las consultas. Y bueno, vamos a proceder a dar las gracias a la licenciada Fiorella por estos 4 temas, esta jornada. En relación a la pregunta de Lady Manrique, las diapositivas se encuentran en la plataforma virtual, que en el transcurso de mañana les voy a explicar cómo ustedes van a poder encontrar su plataforma. Licenciada Fiorella, muchas gracias. Realmente mañana la vamos a seguir viendo. Usted es la coordinadora principal del Diplomado de Inmunizaciones y Cadena de Frío. Y bueno, sobre también el curso de esquemas. Entonces, que tenga una muy buena tarde, licenciada Fiorella. Igualmente para todos, que tengan buenas tardes. Nos vemos mañana. Listo. A lo que está conectados a través del Facebook, el día de mañana vamos a continuar con la segunda fase del curso de esquemas nacionales e internacionales y por la misma hora, así que los invito a que puedan ustedes estar en contacto con esta red social y poner me gusta también. Que tengan una feliz tarde. A los que están conectados a través del Zoom, el día de mañana, en el mismo horario, de 9 de la mañana, vamos a continuar con el diplomado y el curso para que ustedes puedan seguir con esta charla. El día de mañana les voy a explicar cómo se ingresa a la plataforma virtual